Buenos días a todos. Vamos a tratar hoy la clase de estupefacientes, delito, varios delitos. Están contenidos principalmente en la siguiente legislación, que son el Decreto Ley 14.294 de 1974, la Ley 17.016 de 1998, el Decreto Ley 14.996 de 1980, artículo 7. Y ha habido algunas modificaciones introducidas por el nuevo CPP, pero las iremos viendo a medida que avanza la clase. Por lo pronto, lo que quiero comentarles es que uno puede dudar en definitiva de cuál es el bien jurídico protegido, dado que en este momento los delitos que tienen que ver con el consumo de drogas, el narcotráfico, en fin, son una gran fuente de criminalidad en Uruguay. Criminalidad no solo de los delitos que vamos a ver hoy, sino también son ocasión de comisión de otros delitos, por ejemplo, contra la propiedad. Cuando una persona, un drogadicto, tiene que cometer un hurto o una rapiña para poder pagarse la droga que no puede comprar. Y eso muchas veces da ocasiones también de violencia, ni que hablar con la rapiña, por supuesto que la presupone, pero esto también incluye mucho negocio ilícito que suele terminar en operaciones de lavado de activos. Entonces requiere un control especial por parte de nuestro Estado y, como verán ustedes, se puede llegar a discutir incluso cuál es el bien jurídico protegido, porque uno puede decir, bueno, como lo estamos estudiando ahora dentro de los delitos contra la salud pública, también podríamos decir que son delitos contra la economía personal, o eventualmente contra la paz pública en algunos casos. Muy exagerado esto, pero bueno, la propiedad o el patrimonio yo creo que efectivamente están comprometidos. Entonces vamos a pasar a ir viendo esta ley. Les voy a ir citando los artículos. Ahora vamos a ver el artículo 30 del Decreto Ley 14.294. Les sugiero que tengan a la vista la normativa. Y este artículo dice que el que sin autorización legal produjere de cualquier manera materias primas o sustancias, según los casos, capaces de producir dependencia psíquica o física, contenidas en las listas a que refiere el artículo primero, precursores químicos u otros productos químicos, contenidos en las tablas 1 y 2 de la presente ley, así como los que determine el Poder Ejecutivo según la facultad contenida en el artículo 15 de la presente ley, será castigado con pena de 20 meses de prisión a 10 años de penitenciaría. Como ven ustedes, la pena es importante. Se utilizan en esta ley términos que pueden ser a veces confusos: estupefacientes, precursores, sustancias psicotrópicas. Y lo que sí se requiere es que estén incluidas en normativa. Pero ¿qué pasa? Como esta normativa puede ser muy cambiante, porque van apareciendo drogas nuevas con mucha frecuencia, entonces hay un sistema
en base a listas abiertas de drogas, como por ejemplo la Convención Única de Nueva York, que es del año 61, o el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de Viena, de 1971. Y bueno, lógicamente en estas convenciones, como son listas abiertas, se van incluyendo algunas drogas nuevas, o sustancias psicotrópicas o precursores, estupefacientes, y también algunas de ellas se van bajando de esas listas porque empiezan a formar partes, por ejemplo, de determinados tipos de medicamentos y entonces dejan de ser considerados de esta forma, que son alteratorias fundamentalmente del estado de salud, alteratorias de salud mental, ¿verdad? Pero también pueden ser alteratorias de la salud física. Entonces, bueno, por eso decimos que son delitos contra la salud pública, que se concretan en personas, lógicamente, que pueden ser una cantidad muy grande de personas, como es lo que pasa en nuestro país. Existe un monopolio del Estado de importación e exportación, que está previsto en el artículo 1 de este decreto ley, y el verbo nuclear de este artículo 30 es producir, que supone fabricar, preparar, y claro, estos términos incluyen, por ejemplo, la producción en el sentido de siembra, sembrar drogas, ¿no? El cultivo, la extracción, ¿verdad? Y hay un requisito del tipo que dice que de cualquier manera puede ser hecho. La referencia normativa que vemos aquí en este texto es sin autorización. Y esto está especificado en el artículo 3 cuando se hace referencia a la investigación científica y a los medicamentos. Porque, como les decía, algunas de estas drogas han sido autorizadas para incluirse en medicamentos terapéuticos me refiero, ¿no? O sea, que curan, sanan. Y pueden ser también algunas utilizadas para investigación científica. Pero, lógicamente, ambos requieren autorización por la autoridad respectiva. Es un delito de desobediencia. La expresión latina es quid omitere. En definitiva, en este caso es el que omite obtener la autorización, ¿verdad? Es un delito de peligro, no se requiere el daño. Se castigan también los actos preparatorios, por ejemplo, los que se verán en el artículo 37. Se busca castigar todas las etapas posibles, con excepción del consumo personal. Para la ley es una enfermedad el consumo personal. Y hay un mínimo de prisión, que supone lógicamente la excarcelabilidad, pero también puede haber una pena muy importante, como decíamos, que puede llegar hasta los 10 años de penitenciaría. Bien, pasamos al artículo 31, que dice que el qué, siempre estamos hablando de sujetos inespecíficos, ¿no? Sujetos genéricos, sujetos activos genéricos. El que sin autorización legal importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder, no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo,
alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior, será castigado con la misma pena prevista en dicho artículo. Ahora, vean qué impresionante, ¿no? Porque la cantidad de verbos nucleares es increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viéndolo, ¿no? Porque el artículo 31 continúa con una exoneración de pena. Dice, quedará exento de pena el que tuviera en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado. Bien, tenemos que ir a una definición para seguir estudiando estos tipos penales que está en la base y que es el artículo 40, donde se dice que es un drogadicto. El drogadicto está definido en este artículo 40 como el que fuere sorprendido consumiendo sustancias estupefacientes o usando indebidamente psicofármacos o en circunstancias que hagan presumir que acaba de hacerlo portando estupefacientes para su uso personal, deberá ser puesto a disposición del juzgado letrado de instrucción de turno, a fin de que éste ordene un examen del detenido por el médico de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías y por el médico forense, quienes deberán producir su informe dentro de las 24 horas. Si del examen resultare tratarse de un drogadicto, el juez impondrá el tratamiento en un establecimiento público o privado o en forma ambulatoria, pero siempre sujeto a los controles médicos que establezca la referida Comisión Nacional. El cumplimiento de esta medida, así como su cese, quedará sometido al sistema de garantías establecido en la Ley 9581 de 8 de agosto de 1936. El artículo 39 del Decreto Ley 14.294 dice que inmediatamente después de procesado, utilizando la terminología anterior al nuevo CPP, que habla de formalización, el autor de un delito cometido bajo la acción de las sustancias reguladas por esta ley será sometido al correspondiente tratamiento bajo control de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías. Si fuese declarado inimputable, el juez, al dictar sentencia, impondrá medidas de seguridad curativas que se cumplirán en un establecimiento público o privado o en forma ambulatoria, pero siempre bajo el control de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías, la que deberá ser oída a los efectos de régimen del cese de las medidas. Si el autor fuese imputable, terminado el internamiento hospitalario, cumplirá la prisión preventiva o la pena, en su caso, en los establecimientos penales. Queda facultado el juez para descontar, al aplicar la pena, el tiempo de internación hospitalaria. Bien, volviendo un poco para atrás, después de este panorama general en que hemos ido viendo, regresamos al artículo 31 y vemos que tiene nada menos que el disparate de 11 verbos nucleares, ¿verdad? E incluso hay algunas superposiciones de conductas, como por ejemplo, introducir en tránsito y tener. La intención del legislador obviamente es buena porque es atrapar todas las conductas posibles. Se trata siempre de los mismos objetos materiales
y hay una misma referencia normativa. Es también de lo más amplio, en la medida que expresa que puede hacerlo de cualquier modo. Y permite el concurso con otras disposiciones, como por ejemplo el artículo 257 del Código Penal, que hace referencia al contrabando, y en la cual prevalece esta disposición por especificidad. Estamos en el tema del concurso aparente de leyes. Bien, veamos ahora la responsabilidad del tenedor. Ya vimos que no se castiga el consumo, sino que más bien lo que se hace es se cura, se trata como paciente, como enfermo, podríamos decir. No se castiga el consumo, no se castiga la tenencia con fin de consumo personal, y sí tener en su poder, no para su consumo, por ejemplo, para el consumo de un tercero, para el consumo de otro, para venderlo, etcétera, etcétera, esto sí es delito. La tenencia es una excusa absolutoria, es delito, pero no se castiga si es una cantidad razonable para consumo propio según convicción moral del juez. Porque claro, yo puedo tener una dosis para una persona, pero en realidad esa dosis que posiblemente podría ser para mí, en realidad yo la tengo pensada para un tercero, para venderla, como les decía, y claro, acá el juez tiene que estar convencido moralmente. Y la convicción moral, bueno, puede surgir también de un dictamen científico, porque la Comisión de Toxicología puede, frente a ese caso, decir, sí, efectivamente, esta persona es consumidora. En sus exámenes, de sus exámenes clínicos, surge que esta persona es consumidora. Entonces, bueno, ahí la convicción moral del juez puede estar basada en una, digamos, en un dictamen científico, pero puede también surgir de otras circunstancias, como por ejemplo con las personas que estaba acompañado, el lugar donde se lo encuentra, en fin, circunstancias de tiempo, en fin. Existe por eso lo que se llama una discrecionalidad judicial. El artículo 32 hace referencia al que organizare o financiare alguna de las actividades delictivas descritas en la presente ley, aun cuando éstas no se cumplieran en el territorio nacional, y será castigado con pena de 20 meses de prisión a 18 años de penitenciaría. Fíjense ustedes lo que supone este incremento, ¿no? Entonces, acá, lógicamente, estamos ante situaciones distintas. No es el consumo, no es, obviamente, digamos, esa transferencia o la tenencia, como decíamos hace un rato, sino que estamos hablando más bien a una especie de referencia a crimen organizado, ¿no? O crimen de carácter económico, ¿no? Como por ejemplo el verbo organizar. ¿Por qué? Porque el organizar supone el concepto de empresa, distribución de recursos y roles, hay un fin común, por eso les decía asociativo, en fin. El verbo financiar supone el apoyo económico, ¿verdad? Y son casos de coparticipación elevados a autoría. O sea, las personas que hacen esto, aunque están asociadas de esta forma, son autores considerados como si fueran, son partícipes, pero elevados a la condición de autoría, o sea que son autores. Y se castigan actos cumplidos en el extranjero. Fíjense ustedes, podrían ser actos, por ejemplo, no castigados en ese país,
Entonces, en ese caso, hay una excepción a la doble incriminación, porque de acuerdo a las reglas de la extradición, para que exista la posibilidad de castigo en el exterior, tiene que ser delito en ese lugar donde se cumplieron los actos de extradición y también en nuestro país. Entonces, acá lo que estamos haciendo es una especie de excepción a esa doble incriminación, porque dice que se castigan actos cumplidos en el extranjero, pero que podrían ser no castigados, que podrían ser no delitos en ese país. Entonces, acá hay una excepción muy importante, pero que también, lógicamente, influye en la seguridad. Bien, el artículo 33 hace referencia al que desde el territorio nacional realizare actos tendientes a la introducción ilegal a países extranjeros de las sustancias mencionadas en la presente ley, y será castigado con pena de 20 meses de prisión a 8 años de penitenciaría. Entonces, en definitiva, es, como podríamos decir, exportación. Realizar actos desde Uruguay para introducir drogas ilícitamente en otro país. Es una norma subsidiaria para el caso de que la conducta no quede atrapada en los dos artículos que vimos anteriormente, 31 y 32. Y esos actos obviamente pueden ser de distintas categorías o clases, ¿no? Pueden ser también actos como por ejemplo ponerse de acuerdo con otras personas para decirles, bueno, te mando tales sustancias o no, o mejor, te contacto con fulano de tal que está en Brasil, y entonces de aquí podemos traer drogas desde Paraguay, por ejemplo, y mandarlas a Brasil, por poner un ejemplo, ¿verdad? Son actos tendientes a la introducción ilegal a países extranjeros de las sustancias mencionadas en la presente ley. En el artículo 34 se dice que el que, y vuelvo a repetir, sin autorización legal, a título oneroso o gratuito, suministrare, aplicare o entregare las sustancias mencionadas en la presente ley, o promoviere, introdujere o facilitare su consumo, será castigado con pena de 20 meses de prisión a 8 años de penitenciaría. Como verán ustedes, las penas máximas siguen siendo penas importantes. Acá los verbos son suministro, aplicar, suministrar, aplicar, entregar. El suministro supone una entrega a mayor escala, ¿no? Por ejemplo, vender a un grupo de personas, ¿no? El verbo aplicar, o la aplicación, el término aplicación, supone también entrega, pero es más bien una aplicación de carácter en la que ya podríamos decir incluye alguna maniobra de carácter físico en la persona que va a recibir esa droga, como por ejemplo ponerle la inyección o meterle en la boca la pastilla, en fin, cosas, o hacerle aspirar tóxicos, ¿verdad? La droga, ¿verdad? En fin, eso está dentro de esa
digamos, de ese conjunto suministro, aplicación o entrega. Y después tenemos otro grupo de verbos que que exigen la promoción, inducción o facilitación. En definitiva, promover es hacer marketing, ¿verdad? Inducir es tratar de convencer a otra persona de que consuma droga, que la use, que la compre. Y facilitarlo, lógicamente, es muy sencillo, ¿no? En el sentido de decirle, bueno, mira, yo te lo entrego, te lo regalo, ¿no? No estoy en el tema de comercialización, pero hago un regalo. Ojo, también podría ser un regalo como marketing, ¿no? Para tratar de enganchar a la persona y que después siga consumiendo, ¿no? Pero en fin, esa es la idea, ¿no? De estos verbos nucleares. El artículo 34 tiene una peculiaridad y que es bastante lógica, porque el médico suministra, facilita, entrega, etcétera, o sea que cumple con los verbos nucleares, pero actúa la causa de justificación del cumplimiento de la ley, según el artículo 28. Lo que pasa es que, lógicamente, ese suministro, esa facilitación, esa entrega, etcétera, tienen que ser como consecuencia o el medio de un acto médico, porque puede haber un médico que también le dé drogas para inducirlo a ser un drogadicto. No, no, acá estamos hablando de un acto médico que corresponde a la ley del arte, o como se dice en latín, la lex artis, ¿verdad? Bien, el artículo 35 dice que el que violare las disposiciones de la presente ley en materia de importación, exportación, producción, elaboración, comercialización o suministro de las sustancias y preparados contenidos en las listas 3 de la Convención Única de Nueva York del año 61, así como las comprendidas en las listas 2, 3 y 4 del Convenio de Viena, será castigado con pena de 12 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Bueno, ya hicimos referencia a las listas abiertas, ¿no? a las que hicimos, a las que digamos que son listas universales, a las que adhieren determinados países, por ejemplo, la Convención Única de Nueva York, que es del año 61, el Convenio de Viena, 10 años después, y bueno, formando parte de esos tratados, bueno, uno está obligado a considerar droga tal o cual cosa, aunque sea algo novedoso, en fin, pero si está incluido dentro de esas listas, tenemos que entenderlo así en el Uruguay. El artículo 35 eliminó la lista 4 de una de estas convenciones, me refiero a la Convención Única de Nueva York, porque la marihuana y la heroína ya estaban incluidas en la lista 1. Y como les digo, hay varias listas en la Convención Única de Nueva York. Y todas estas conductas a las que referimos en el artículo anterior, que indican importación, exportación, producción, elaboración, etcétera, ¿no? Todas estas conductas son conductas que en general ya estaban comprendidas en los artículos 30, 31 y 34. En fin, uno podría decir, bueno, ¿y qué necesidad hay de repetir? Bueno, quizás la técnica legislativa hubiera sido mejor si no se repetía, por ejemplo, haciendo referencia este artículo a esos artículos, no repitiendo los textos. Es un delito de mera conducta,
es un delito de desobediencia porque consiste en violar las disposiciones de la ley. ¿Ah? Y como ya vimos, violar las disposiciones de la ley puede ser, con toda esta cantidad de verbos nucleares que se están reproduciendo, incluso algunos, ¿no?, en los distintos tipos penales que estamos viendo, es lógico que haya muchas posibilidades de delitos, ¿no? Delito de mera conducta es el delito de desobediencia, violar las disposiciones de la ley. Y como las disposiciones de la ley son muchas, bueno, hay muchas posibilidades de violar esas disposiciones. Y por tanto es un delito de mera conducta, delito de desobediencia. Que en este caso es un tipo más benévolo porque va de 12 meses a 4 años de 12 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. El artículo 35 bis dice que cuando las actividades delictivas descritas en los artículos 30 a 34 tengan por objeto material todas aquellas formas de cocaína en su estado de base libre o fumable, incluida la pasta base de cocaína, la pena a aplicar tendrá un mínimo de 3 años de penitenciaría. Cuando las actividades delictivas descritas en el artículo 35 tengan por objeto material todas aquellas formas de cocaína en su estado de base libre o fumable, incluida la pasta base de cocaína, la pena a aplicar tendrá un mínimo de 2 años de penitenciaría. En las hipótesis previstas en los incisos anteriores, el juez de la causa, previa vista fiscal, podrá disponer excepcionalmente la aplicación de medidas sustitutivas previstas en la Ley 17.726 de 26 de diciembre de 2003, siempre y cuando se cumplan en forma acumulativa las siguientes condiciones. A. Que el imputado no tenga antecedentes penales por haber cometido delitos a título de dolo. B. Que a criterio del juez la sustancia incautada represente desde el punto de vista cuantitativo una cantidad menor. Y C. Que el imputado no le haya vendido dicha sustancia a menores de edad. Al dictar la sentencia de condena, previa realización de las evaluaciones correspondientes, tomando en cuenta el proceso de rehabilitación del imputado, el juez de la causa podrá disponer la continuación de las medidas mencionadas en el inciso anterior hasta el cumplimiento de la pena, cometiéndose al Ministerio de Desarrollo Social, al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y a la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, el seguimiento del imputado y su familia. Vean ustedes, hace referencia a la familia. El decreto ley 14.294, en su artículo 36, podría plantear la duda de si no fue derogado por el artículo 60, como veremos, porque dice que se aplicará pena de 4 a 15 años de penitenciaría en los casos siguientes. Primero, cuando la entrega, la venta, la facilitación o el suministro de las sustancias a que se refiere el artículo primero se efectuaren a una persona menor de 21 años o privada de discernimiento o voluntad. Segundo, si a consecuencia del delito, el menor de edad o la persona privada de discernimiento o voluntad sufrieron una grave enfermedad. Si sobreviniere la muerte, se aplicará pena de 5 a 20 años de penitenciaría. Tercero, haciendo referencia, continuamos este artículo 36, ¿verdad?,
numeral tercero dice, cuando la sustancia fuese suministrada o aplicada sin consentimiento de la víctima. Cuarto, cuando el delito se cometiere mediante ejercicio abusivo o fraudulento de una profesión sanitaria o de cualquier otra profesión sujeta a autorización o vigilancia en razón de salud pública. Quinto, cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o sanitaria, de hospitales, cárceles, sedes de asociaciones deportivas, culturales o sociales, o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos o reuniones de carácter público, cualquiera sea su finalidad. Bien, estas circunstancias que hemos visto pueden resultar, como les decía, derogados por el artículo 60, en la medida que establece agravantes este artículo 60. Dice así, son circunstancias agravantes especiales de los delitos previstos en la presente ley. 1. Que alguno de la o las víctimas de los delitos tipificados en la presente ley fuere menor de 18 años, fuere incapaz o estuviere privada de discernimiento o voluntad. Segundo, cuando la sustancia fuere suministrada o aplicada sin el consentimiento de la víctima. Tercero, cuando el delito se cometiere mediante el ejercicio abusivo, fraudulento o ilegal de una profesión sanitaria. Cuarto, cuando el delito se cometiere en el interior o a la entrada de un establecimiento de enseñanza o sanitario o de hospitales, cárceles, sedes e instalaciones de instituciones deportivas, culturales o sociales, o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos o reuniones de carácter público, cualquiera sea su finalidad. Quinto, cuando del hecho resultaren lesiones o la muerte de la víctima. Como verán ustedes, si uno compara un artículo con el otro, uno puede decir, bueno, podríamos eventualmente considerar una derogación, porque incluso no estaríamos ante una derogación tácita, sino una derogación expresa, que podría interpretarse como tal. El decreto ley 14.294, en su artículo 37, dice que el delito tentado se castigará con la misma pena que corresponda al delito consumado. Vean ustedes que esto es una gran excepción en relación a los delitos en general de nuestro sistema penal, ¿no? La tentativa se castiga igual que el delito consumado. El acto preparatorio será castigado con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado, pero el juez podrá elevarla hasta la mitad, tomando en cuenta la gravedad del hecho cometido y la personalidad del agente. Recordarán ustedes que los actos preparatorios solo se castigan en la medida en que estén especialmente previstos por la ley en cuanto a su castigo, ¿no? Y en este caso, este acto preparatorio hace referencia a cualquiera de los actos preparatorios que correspondan a la cantidad de delitos que estamos viendo en esta ley. Cualquier delito de los enunciados o estudiados o vistos hasta ahora puede ser castigado desde el punto de vista del acto preparatorio. El artículo 38 supone una hipótesis de inhabilitación profesional, porque dice que si el infractor ejerciera una profesión o arte
que haya servido de medio para cometer el delito o lo haya facilitado, será condenado también a la pena de inhabilitación especial por un término que estará comprendido entre el de la condena principal y 10 años. Obviamente, ¿qué profesión puede ser, por ejemplo, el caso del médico, ¿no? Podría ser un curandero, no sé, un farmacéutico, en fin, dice profesión o arte. ¿Qué podemos entender por arte? Puede ser músico, puede ser pintor, nos estamos refiriendo a algún tipo de profesión, o mejor dicho, de arte de esas características, siempre y cuando hayan servido de medio para cometer el delito o lo haya facilitado. Por ejemplo, si en un concierto musical al aire público, ¿no? Empiezan a repartir droga o a venderla, ¿no? Entonces ya eso puede suponer una inhabilitación para el artista, porque es el que sirvió de medio para cometer ese delito o lo facilitó, ¿eh? Porque lógicamente tiene que ser consciente, ¿no?, de que realmente está utilizando su arte para la comisión de esos de medio para la comisión de los delitos que estamos viendo, ¿no? El artículo 42 hace referencia a la confiscación. Supongo que saben lo que quiere decir confiscación, pero la confiscación es sacar, desapoderar los bienes que se hayan adquirido como consecuencia del dinero proveniente de los delitos que hemos estudiado. Pero tiene una peculiaridad. Vamos a leerlo. Dice: serán igualmente confiscados, artículo 105 del apartado A del Código Civil, del Código Penal, perdón, que establece la pena de confiscación, los bienes de cualquier naturaleza que la gente haya adquirido con dinero proveniente de las acciones descritas por los artículos 30 a 37 de la presente ley, siempre que no hayan sido legalmente enajenados a terceros de buena fe y sin perjuicio de los gravámenes legítimos que pudieran afectarles. Bueno, o sea que se les va a desposeer, dejarán de ser propietarios las personas que compraron con dinero ilícito proveniente de estos delitos, sin embargo, no podrán afectar a las personas que compraron el inmueble que vendió el delincuente, por así decirlo, el que sabía, el que compró con dinero proveniente de los delitos de drogas, el que compró sin saber que la persona estaba metida en ese negocio y que había comprado ese inmueble o ese bien, mueble. Lo cierto es que si esa persona no estaba al tanto de esa procedencia ilícita del capital que sirvió para comprar ese bien que está comprando él, entonces a él no lo afecta. Él compró y se respeta esa compra, o sea que esa compra no pasa a ser nula. Lo mismo con respecto a los gravámenes legítimos
que pudieran afectar a esos inmuebles. Por ejemplo, si, como les decía, si es un inmueble y el que me lo está vendiendo a mí lo hipotecó a otra persona que tampoco tenía idea que ese inmueble venía de procedencia ilícita, bueno, la hipoteca sigue vigente, o si había un embargo, ¿no? Lo mismo, siguen vigentes, o si hay deudas por contribución inmobiliaria, ¿verdad? O qué sé yo, no sé, consumos, en fin, todo eso no se ven perjudicados si se trata de personas de buena fe. Buena fe quiere decir que no conocen o que desconocen la procedencia ilícita de los fondos con los cuales fueron comprados o comprado el bien que uno quiere, que esa persona quiere comprar, ese comprador de buena fe quiere comprar. Pasamos a ver otra de las leyes que habíamos citado al comienzo, que es la ley, mejor dicho, decreto ley 14.996, el artículo 7, que dice o que hace referencia al suministro, administración y uso de fármacos depresores o estimulantes. Dice así: el que suministrare o administrare a un deportista, con su consentimiento o sin él, fármacos depresores o estimulantes, con el propósito de disminuir o aumentar anormalmente su rendimiento, será castigado cuando el hecho no constituya delito más grave, con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría e inhabilitación especial de 2 a 4 años. Por ejemplo, podría entrar la figura del entrenador deportivo, ¿no? Y bueno, lo que quiero hacer es estimular al jugador que estoy entrenando, o al boxeador, o al deportista que sea, quiero estimularlo para que esté más, digamos, despierto, agresivo, en fin, cosa que le dé más posibilidades de ganar en el deporte en el que está ejerciendo. Y acá estamos hablando de fármacos depresores o estimulantes, que por supuesto estos fármacos depresores o estimulantes tienen que ser aplicados en la condición, porque son, podríamos decir, medicinas depresoras o estimulantes que se pueden utilizar en tratamientos para pacientes médicos, son medicinas, en definitiva. Fíjense ustedes que se habla de fármacos depresores o estimulantes, fármacos, farmacia, ¿no? Vender medicamentos, ¿no? Bueno, estos fármacos, que pueden ser perfectamente lícitos en cuanto a su comercialización, cuando hay una indicación médica, porque la persona tiene que ser curada o aliviada en función de un padecimiento físico o psicológico, acá parecería como que se está refiriendo a mecanismos depresores, o sea, que causen depresión, o sea, desestimulantes, y a los estimulantes. Claro, uno podría decir, bueno, puede existir también estimulantes de carácter físico, que no necesariamente sean o solamente sean estimulantes de carácter psíquico, ¿verdad? Sí, pueden existir ese tipo de fármacos, y lo mismo con respecto a los depresores. Puede haber depresores que también afecten desde el punto de vista físico, por ejemplo, la movilidad, o, en fin, la aptitud para correr, en fin, pueden existir también. O sea que no necesariamente estos fármacos depresores o estimulantes
se refieren exclusivamente a temas mentales, sino que también pueden tener efectos físicos. Es cierto, la expresión de depresor o estimulante hace más bien referencia a condiciones anímicas, ¿verdad? Pero, insisto, hay algunos que también pueden servir para afectar la parte física. Y continúa el artículo 7 diciendo que igual pena se aplicará al deportista que se administrare dichos fármacos o que consintiere en que se los aplique un tercero con el propósito indicado en el inciso precedente. La pena será reducida a la tercera parte a la mitad cuando el fármaco utilizado resultare por su naturaleza o por la entidad de la dosis aplicada inocuo para la salud del deportista. Bien, en fin, acá lo que está diciendo es que el deportista, la coautoría, funciona también como un delito aparte, ¿no? En el sentido de que el deportista puede administrarse él mismo esos fármacos, con lo cual acá sí tenemos un sujeto específico, un sujeto activo específico, que tiene que ser deportista, que se lo administre él mismo o consienta que se lo aplique otro, para tener influencia en la actividad deportiva, ¿no? Y establece una reducción de la tercera parte a la mitad, como ya lo veíamos, cuando el fármaco utilizado resultare por su naturaleza o por la entidad de la dosis aplicada inocuo para la salud del deportista. ¿Qué quiere decir esto de inocuo para la salud del deportista? O sea, puede causar esos fármacos o esos psicofármacos pueden causar esa influencia en el deportista, pero también hay algunos que pueden causar perjuicio en la salud del deportista y otros que tienen un efecto exclusivamente por unas horas, por ejemplo, ¿no? O cuando se ejerce una determinada actividad en un determinado tiempo, ¿no? En fin, y ahí en ese caso hay una atenuante que puede llegar hasta la tercera parte, perdón, desde la tercera parte y puede llegar a la mitad, cuando por su naturaleza o por la entidad, por la cantidad de la dosis aplicada, resulte inocuo, o sea que no afecte la salud del deportista, aunque sí puede afectar su estado, ¿no? Transitoriamente, ¿verdad? Bueno, esto es lo que teníamos previsto para esta clase de estupefacientes. Lógicamente quedo a disposición por las dudas que puedan llegar a tener. Hay mucho material escrito sobre el tema. Obviamente hay personas que entienden que la droga está, bueno, la droga, ustedes saben que nosotros en el Uruguay tenemos la posibilidad de consumir determinadas drogas, ¿no? Por ejemplo, la marihuana. Y uno ve en las calles personas consumiendo o fabricando su cigarrito. A veces uno dice, no, un cigarrillo normal, pero otras veces un cigarrillo con marihuana. En fin, bueno, a veces uno lo detecta incluso por el olor cuando va pasando al lado, no es el olor del tabaco, sino un olor diferente. Pero bueno, esa posibilidad de consumo personal expresamente de esas drogas, como por ejemplo el caso de la
marihuana, están previstas también expresamente en esta ley y fueron, digamos, o son consecuencia de una legislación posterior durante el gobierno del presidente Mujica, donde ahí se autorizó el consumo personal de estas drogas más comunes, por así decirlo. Entonces, ahí tenemos que no funciona, aunque sí, lógicamente, las drogas lícitas también pueden afectar a la salud. Sin embargo, hay un permiso legal. Parecería como que lo que hay que hacer primero es respetar la libertad de la persona y se entiende por libertad hacer lo que la persona le da la gana. Y en realidad no, lo que habría que hacer, la libertad, es utilizarla de la manera que corresponde más a la justicia, o sea, un tratamiento más justo, incluso que me lo aplique yo, más justo hacia mí, que es según lo que exige mi naturaleza, según la tantas veces citada definición de Ulpiano de justicia, ¿no? Justicia es sum cuique tribuere, o sea, darle a cada uno lo suyo. Lo suyo es lo que le corresponde según su naturaleza. Y nuestra naturaleza normal, obviamente, hace que estar perdidos por la droga o tener, por ejemplo, otras consecuencias desde el punto de vista físico, como consecuencia de ese consumo, por ejemplo, que haga mal al corazón o al sistema circulatorio en general, en fin, eso realmente tiene consecuencias muy negativas y habría que tratar de evitarlo. Pero ya les digo, fuimos uno de los primeros países en admitir la droga, sobre todo en el consumo de droga lícito, sobre todo en nuestro continente. Quedo a disposición a preguntas que me las pueden hacer perfectamente por el mail del curso, o si quieren por EVA o por la plataforma que nos toque utilizar. Muchas gracias por su atención y quedo a la orden, como les dije, para lo que ustedes necesiten o quieran aclarar. Saludos.